Hola amigas y amigos, veamos cómo te fue la actividad Supera los límites. 1. Coloca la cantidad de signos más y menos que se piden cada ítem para que se cumpla la igualdad. A. Acá debemos colocar 4 signos menos y 3 signos más. Lo que no sabemos es en qué celdas ubicarlos. Así que comencemos a analizar. En el lado derecho nos piden que coloquemos un signo antes del paréntesis. Entonces, si colocamos, por ejemplo, los 3 signos más que nos piden colocar dentro del paréntesis, esto significa que obligatoriamente antes del paréntesis tenemos que colocar signo menos, dado que no nos quedan más signos más por colocar. Y como hemos colocado un signo menos antes del paréntesis, una vez que lo saquemos, este signo menos va a hacer que los signos que ves aquí dentro cambien. De esta manera nos va a quedar así. El primer término ya no va a ser más 3x cuadrado, sino que va a ser menos 3x cuadrado. El segundo término va a ser menos 5x y el último término va a ser menos 2. Es decir, habiendo colocado solo un signo menos antes del paréntesis y dentro del paréntesis solo signos más, esto iba a incidir en que al final los 3 términos de adentro iban a ser todos negativos. Por lo tanto, acá en estas celdas iban a ir solo signos menos. Y de esta forma puedes comprobar que hemos asignado los 4 signos menos y 3 signos más. Una observación, este ejercicio tiene distintas respuestas. El único cuidado que hay que tener es que si colocas un signo menos antes del paréntesis, recuerda que al sacar paréntesis van a cambiar los signos que colocaste dentro. B. En esta expresión nosotros debemos colocar 3 signos menos y 4 signos más. Comencemos a analizar. Notemos que en ambos lados de la igualdad el primer término no está dentro de un paréntesis. Esto significa que el signo que asignemos en un lado debe ser el mismo que asignemos en el otro lado, dado que nada lo va a cambiar. Y en vista de que tenemos solo 3 signos menos, nosotros no podemos colocar signos menos acá, dado que nos va a quedar solo un negativo. Luego, cuando coloquemos un signo menos en un lado, no vamos a tener otro signo menos para asignarlo al otro lado. Esto nos dice que el primer término de cada lado de la igualdad debía comenzar con un signo más. De esta manera, ahora solo nos quedan 2 signos más. De igual forma, si antes del paréntesis nosotros colocamos un signo más, vamos a tener un problema, dado que al tener un signo más antes de un paréntesis, es como que el paréntesis no estuviera. Entonces, en este lado derecho, lo que en realidad tendríamos es más 5m cuadrado, algún signo de 7n y algún signo de 6. Y en vista de que tenemos 3 signos menos, esto nos dificulta, dado que, por ejemplo, si colocamos negativo a 7n, tenemos que colocar negativo al 7n del lado izquierdo. Y luego nos va a quedar solo un signo menos. Y aquí el problema resulta, dado que si colocamos un signo menos, por ejemplo, al 6 de la izquierda, tenemos que colocarle un signo menos al 6 de la derecha, pero solamente nos quedaba uno. Esto nos dice que antes del paréntesis no puede ir un signo más. Por lo tanto, acá debemos colocar un signo menos. Luego ahora nos quedan solo 2 signos menos. Y aquí hay que tener cuidado, dado que, por ejemplo, si asignamos un signo menos al 7n que está dentro del paréntesis, el menos que está afuera le va a cambiar signo. Es decir, lo va a dejar como 7n positivo. Por lo tanto, acá tenemos que asignar un signo más. Y si asignamos un signo más al 6 dentro del paréntesis, el menos que está afuera lo va a dejar en negativo. Es decir, el 6 que está aquí en el lado izquierdo ha de ser negativo. Y aquí puedes ver que hemos asignado los 4 signos más que nos daban y los 3 signos menos que nos daban. Otra posible respuesta era haber intercambiado signo entre el 7n y 6. Es decir, haberlo dejado como más 7n acá y aquí como menos 6. Y esto iba a incidir en un cambio de signos en el lado izquierdo. Por lo tanto, esta pregunta tenía 2 posibles respuestas. 2. Calcula el área del rectángulo achurado. A. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es sacarle el área al rectángulo celeste. Recordemos que el área de un rectángulo se calcula multiplicando lado por lado. Entonces, en este caso, el área de este rectángulo sería A por B. Esto nos dice que lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la medida de los 2 lados del rectángulo celeste. Bien, notemos que en el lado izquierdo esta línea vertical completa mide x y en el lado derecho esta línea vertical que está aquí arriba mide 3.
Entonces, ¿cuánto mide la línea vertical que está aquí abajo? Y esto lo vamos a descubrir analizando un ejemplo numérico. Supongamos que tenemos un segmento que en total mide 10 unidades, pero lo cortamos y resulta que la porción de arriba mide, por ejemplo, 4 unidades. Según esto, ¿cuánto ha de medir el segmento de abajo? Claro, ha de medir 6 unidades, porque 4 más 6 nos da 10, que es lo que mide todo este segmento. Pero este 6 lo podemos haber obtenido de la siguiente forma. Al segmento completo que mide 10 unidades, le podemos quitar el segmento que está aquí arriba. Es decir, 10 menos 4 nos iba a decir cuánto medía el segmento que está aquí abajo. Llevando esta idea al ejercicio, como todo este segmento vertical mide X, porque eso es lo que mide al otro lado, y el segmento de arriba mide 3, entonces si a X le quitamos 3, es la medida del segmento que está aquí abajo. Para encontrar el segmento horizontal del rectángulo celeste, razonamos igual. Todo el segmento horizontal del gran rectángulo mide 9 unidades. Y le vamos a quitar el segmento horizontal que está en el lado izquierdo. Y esta resta nos va a decir cuánto mide el segmento que está al lado derecho. Por lo tanto, ahora para sacar el área del rectángulo celeste, lo único que debemos hacer es multiplicar los dos lados. Es decir, x menos 3 por 9 menos x. Esta es una posible respuesta. La otra es resolver paréntesis. Y para esto tenemos que usar la propiedad distributiva. X por 9 nos da 9x. X por menos x nos da menos x cuadrado. Menos 3 por 9 nos da menos 27. Y menos 3 por menos x nos da más 3x. Aquí podemos ver que el primer término y el último son términos semejantes. Operando tenemos 9x más 3x es igual a 12x. Y bajamos lo demás. Así que el área del rectángulo celeste es igual a la multiplicación de estos dos binomios o igual a este trinomio. B. Aquí tenemos que sacar el área al rectángulo amarillo, que parece un cuadrado. Nos dicen que los 4 rectángulos blancos son congruentes. Esto significa que los 4 rectángulos blancos tienen las mismas medidas. Entonces, en este rectángulo que está aquí al lado derecho, el ancho mide lo mismo que el ancho de este rectángulo, es decir, 8 unidades. Y por lo tanto, todo este largo mide y, lo mismo que el rectángulo que estaba aquí en el lado izquierdo. Y así con los demás rectángulos. Esto mide 8 unidades, este largo mide y unidades, este ancho mide 8 unidades y finalmente todo este largo mide y unidades. Es decir, el gran rectángulo en realidad es un cuadrado. Cada lado del cuadrado mide y más 8, la suma de estos dos segmentos. Ahora, para sacarle el área a este pequeño rectángulo, lo que vamos a hacer es descubrir cuánto miden los dos lados. Y para esto observa lo siguiente. Si tenemos un segmento vertical que nos dicen que mide 10 unidades y se ha cortado en 3 segmentos, donde arriba mide 3 unidades y abajo mide 2 unidades, entonces para descubrir cuánto mide el tercer segmento, el central, lo que tenemos que hacer es sumar los dos que conocemos, es decir, 3 más 2, que nos da 5, y ver cuánto le falta a 5 para llegar al valor de todo el segmento. Y así descubrimos que el segmento central mide 5. Otra forma de haber descubierto que el segmento central medía 5 era mediante restas, es decir, al gran segmento que mide 10 unidades le vamos a quitar la suma de los dos segmentos que conocemos, es decir, 3 más 2. Resolviendo acá tendríamos 10 menos y el resultado de esta suma es 5 y 10 menos 5 es 5. ¿Qué es lo que mide el segmento central? Esto llevado al ejercicio nos dice lo siguiente. En vista de que todo este segmento corresponde al lado del cuadrado, significa que todo esto mide y más 8. Y lo vamos a colocar aquí al lado. La gran línea vertical mide y más 8. El segmento que está aquí arriba es el ancho del rectángulo que está acá. Y por lo tanto mide 8 unidades. Así que aquí arriba colocamos 8. Y aquí abajo también mide el ancho de uno de los rectángulos blancos, que es 8 unidades, así que acá colocamos 8. Por lo tanto, el segmento central, es decir, el lado de este rectángulo, mide el gran segmento y más 8 menos la suma de las dos porciones que están arriba y abajo, es decir, 8 más 8. Resolviendo acá tenemos y más 8 menos 8 más 8, que es 16,
Y operando acá tenemos y 8 menos 16 es igual a menos 8. Por lo tanto, este segmento vertical del rectángulo amarillo mide y menos 8. Puedes observar que en realidad este rectángulo amarillo es un cuadrado, dado que, como este segmento mide 8 unidades y el segmento que está aquí al lado también mide 8 unidades, entonces este segmento central se obtiene haciendo esta misma operación, por lo tanto también va a medir y menos 8. Luego, para sacar el área a este rectángulo que en realidad es un cuadrado, lo que tenemos que hacer es multiplicar lado por lado, es decir, y menos 8 por y menos 8. Así que esta sería una posible respuesta. Si resolvemos tenemos lo siguiente: y por y nos da y cuadrado, y por menos 8 nos queda menos 8y, menos 8 por y es igual a menos 8y, y menos 8 por menos 8 es igual a más 64. Aquí los términos centrales son términos semejantes y menos 8 menos 8 es igual a menos 16 y mantenemos y. Por lo tanto, el resultado de esta operación es igual a y al cuadrado menos 16y más 64, que es otra posible respuesta a la pregunta ¿cuál es el área de este rectángulo amarillo? 3. Encuentra el área del gran rectángulo, conocida el área de algunos rectángulos interiores. A. Aquí tenemos un rectángulo calipso cuya área es x cuadrado. Descomponiendo descubrimos que cada lado de ese cuadrado es igual a x. El área de este rectángulo plomo es igual a multiplicar lado por el otro lado. Pero este que ves aquí a la derecha mide lo mismo que este cuadrado, es decir, mide x. Entonces, x por algo nos va a dar 5x. Esto nos dice que este segmento ha de medir 5 unidades. El área del rectángulo que está aquí abajo es igual a lado, que no sabemos cuánto mide, por este lado, que mide lo mismo que acá arriba, es decir, 5 unidades. Por lo tanto, 5 por algún número nos tiene que dar 10, y ese número es 2. Por lo tanto, como este segmento mide 2, aquí al lado izquierdo también mide 2. Y de esta forma hemos encontrado las medidas de los segmentos incógnitos, pero nos piden el área del gran rectángulo, y esto se obtiene multiplicando lado por lado. Es decir, el área del gran rectángulo es igual a multiplicar el largo, que en este caso es x más 5, por el ancho, que es igual a x más 2. Así que una posible respuesta a esta pregunta es la multiplicación de estos dos binomios. Otra respuesta es resolver esto. X por x es igual a x cuadrado, x por 2 es igual a 2x, 5 por x es igual a más 5x y finalmente 5 por 2 es igual a 10. Los términos centrales son semejantes, así que lo podemos reducir. De esta forma, la respuesta final sería x cuadrado, 2x más 5x es igual a 7x y bajamos 10. B. Aquí para descubrir los segmentos incógnitos, analicemos primero este rectángulo amarillo con este rectángulo plomo. El segmento vertical del rectángulo amarillo no sabemos cuánto mide. Sin embargo, cuando lo multiplicamos con el segmento que está aquí arriba, nos da 2bxy. De igual forma, cuando multipliquemos este segmento vertical, también por el segmento horizontal que mide lo mismo que el rectángulo amarillo, nos da 6y cuadrado. Esto nos dice que tanto 2bxy como 6y al cuadrado tienen un factor común, dado que estos aparecieron multiplicando los segmentos verticales, ambos por el mismo segmento horizontal. Así que lo que vamos a hacer acá es extraer el factor común. Vamos a factorizar. Aquí viendo podemos ver que en los números el factor que se repite es 2. Y en las letras lo máximo que podemos extraer es solo una y. Esto nos dice que el segmento que vemos aquí arriba mide 2y, es el factor común. Ahora, 2y cuando multiplica a este segmento vertical resulta 2bxy. Si sacamos 2 y sacamos y, nos va a quedar bx, que es lo que mide el segmento vertical. De aquí abajo, si a 6 le sacamos el factor 2, queda el 3. Y si a y cuadrado le sacamos una y, va a quedar la otra y. Es decir, este segmento vertical mide 3y, porque 2y por 3y nos da 6y cuadrado. Llevando estos valores al lado izquierdo, vemos que este segmento ha de medir bx y por lo tanto este segmento
de abajo mide 3i. Y ahora, para descubrir este segmento horizontal, analizamos el rectángulo amarillo. Esta área, 3AXI, nació de multiplicar 3i por algún valor. Por lo tanto, si a 3AXI le sacamos 3 y le sacamos i, queda AX, que es lo que mide el segmento horizontal. Porque 3i por AX resulta esta área. Así hemos encontrado los segmentos incógnitos. Entonces ahora, para sacar el área del gran rectángulo, planteamos lo siguiente. Vamos a multiplicar el largo, que es igual a AX más 2i, es decir, la suma de los dos segmentos horizontales, por la suma de los dos segmentos verticales, es decir, BX más 3i. Así que una respuesta a la pregunta es que el área de este gran rectángulo es la multiplicación de estos dos binomios. Otra posible respuesta es resolver esto. AX por BX es igual a AB x cuadrado. AX por 3i es igual a más 3AXI. 2i por BX es igual a 2BXI. Y 2i por 3i es igual a 6i cuadrado. En cada caso, cuando multiplicamos letras, elegimos el orden alfabético. Así que esta es otra posible respuesta a la pregunta ¿cuál es el área del gran rectángulo? Bien amigos y amigas, que estén bien.